Y nosotros que llevamos tiempo en las cosas de Dios, sabemos que el justo vive por la fe. Diga conmigo, el justo vive por la fe. Amén. Entonces, para poder tener una vida victoriosa, tenemos entonces que aprender a vivir por la fe. Y la fe, ¿cierto? Es ese poder, esa capacidad que Dios nos dio para que nosotros podamos ver y hacer cosas imposibles. Para poder hacer cosas imposibles porque confiamos en Él. Hacemos cosas que normalmente no se podrían hacer, pero por la fe en Dios, en su poder, en quien Él es, podemos hacer grandes cosas. Por eso Dios nos llama a soñar en grande. Si tus sueños son pequeños, empieza a cambiar, porque Dios es un Dios que quiere que soñemos en grande. Porque Dios es un Dios grande, inmenso. Y la fe en Él es la que hace que podamos vivir en lo sobrenatural, ver cosas maravillosas, únicas, que solamente lo podemos ver cuando andamos en fe. Amén. Entonces, hay cosas que tenemos que hoy día entender, ¿cierto? Y obviamente que es ahí en esa fe que el diablo siempre va a tratar de detenernos. Él siempre va a tratar de pararnos. Porque el diablo siempre nos quiere llevar a ver lo que hoy estamos viendo, la realidad. Lo que hoy estamos, el diagnóstico médico, la situación financiera, la situación del papá, de la esposa, de los hijos. Y la fe siempre ve el resultado, no ve lo que hoy está viendo. La fe ve el resultado de lo que está creyendo, porque la fe cree. Entonces, tú puedes tener hoy día estar viviendo a lo mejor situaciones difíciles, familiares, en el trabajo, económicas, de salud, pero Dios siempre nos lleva a mirar que si nosotros confiamos en Él, vamos a ver resultados y vamos a ver cómo Él nos va a dar la victoria. Porque la fe, dice primera de Juan capítulo 5, que esto es lo que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence a los problemas, a los gigantes que se levantan. David por la fe venció a Goliat, porque David se vio venciendo a Goliat, pero Goliat era un gigante. Pero la fe te hace ver lo difícil pequeño, el problema grande pequeño. La fe te hace ver los problemas, las situaciones pequeñas. Porque cuando tú tienes fe en el Todopoderoso. Entonces, ¿quién es más grande que en Él? ¿Quién es más grande que Él? Nadie. Amén. Entonces, la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11 nos muestra y nos deja y nos da a entender que esa fe que hablamos, esa fe de creerle a Dios para hacer cosas grandes, imposibles, esa fe tiene testimonios. O sea, nosotros vamos a testificar de la fe, porque la fe tiene un historial. Cosas tú haces poderosas en fe. Cosas que aparentemente no se podían, pero por la fe tú lo hiciste. Y aquí nosotros vemos el cuadro en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Vaya ahí conmigo a la Biblia, Hebreos capítulo 11, verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con el temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado,
obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Verso 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndose dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearles 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Por la fe entonces nos enseña la Biblia que yo puedo vivir esto sobrenatural, que todos los hombres de Dios que hablan acá, ellos pudieron vivir y ver cosas grandes porque tuvieron fe, porque confiaron en el Señor, porque le creyeron al Señor. Creer al Señor y actuar de acuerdo a lo que Él nos enseña es fe. Fe es creerle al Señor, fe es creerle a sus promesas. Fe es creerle cuando Él te dice que todo lo que tú le pidas, debes creer que ya es tuyo. Eso es fe. Todo es por fe. Todos estos hombres vivieron por la fe. Y dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la única manera de agradar a Dios es por la fe. Es por la fe creyendo en sus promesas, haciendo lo que Él nos manda, aunque no estamos viendo el resultado ahora. Pero Dios nos mandó y creemos que Dios va a hacerlo. Todos estos hombres hicieron cosas viendo lo invisible, creyendo que Dios iba a abrir el mar, creyendo que Dios, cuando ellos gritaran, iban a caer los muros de Jericó. Todo fue hecho por la fe. La fe entonces es la que nos va a mantener siempre en pie ante toda la negatividad, ante todas las malas noticias,
ante todo lo malo que pueda llegar a nuestros ojos, a nuestros oídos. Es la fe la que nos va a mantener firmes, audaces, valientes, osados, y viendo cómo Dios hace milagros tras milagros tras milagros en nuestras vidas. Cuando Pablo escribe esta carta a los hebreos, él estaba escribiendo a los hermanos que estaban ahí. Por eso que después en el capítulo 12, fíjense que la Biblia no fue separada por capítulos ni por versículos. La Biblia fue escrita completa, pero fue separada en capítulos para poder a nosotros ordenarnos para poder estudiar. O sea, el capítulo 12, versículo 1, eso no estaba, originalmente la Biblia no está escrita en capítulos ni en versículos. Fue todo escrito junto. Pero sí, para estudiar, cuando se tradujo la Biblia se separó en capítulos, en versículos. Entonces, luego que habla todo eso Pablo, en el capítulo 11, pasamos al capítulo 12, que no había separación, que no había diferencia. Y después que habla todo eso de la fe, el capítulo 12 dice lo siguiente. Por tanto, concluye, en el capítulo 12 concluye Pablo lo que está hablando de fe. Y dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y cuando habla de la palabra alrededor, la palabra griega que escribe Pablo aquí es peikeimenai. Es bueno estudiar siempre el griego, porque la Biblia fue escrita originalmente en griego, entonces cuando estudiamos el griego, podemos nosotros observar más profundidad de lo que estudiamos, ir más profundo. Entonces esa palabra en griego está rodeados. Peikiminai. Y Peikiminai está dividido en dos palabras compuestas. Se compone por dos palabras que se unen y forman Peikiminai. Y está compuesta por la palabra peri, que significa alrededor o rodeado por alguna cosa. Y keiminai es acostarse. Entonces cuando yo uno toda la palabra peikiminai, está diciendo acostarse alrededor, apilado bien alto, acostado a tu alrededor de todos lados. Retrata de estar completamente rodeado por alguna cosa que está apilada bien alto por todos lados. Entonces este verso nos transmite lo siguiente. Por tanto, dado que tenemos apilado a nuestro alrededor todos los lados, o también por tanto, dado que esos ejemplos bíblicos están amontonados a nuestro alrededor, despojémonos de todo pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? Observa, él dio a entender y nos mostró todos los hombres de Dios que por la fe vencieron. Todo el Hebreos capítulo 11. Y en el capítulo 12 dice, hay una nube de testigos, están apilados alrededor testimonios en tu vida de hombres y mujeres que vencieron por la fe las dificultades. Está diciendo, oye, ustedes están alrededor de una gran cantidad de testimonios que hablan del poder de Dios. Ustedes están rodeados de testimonios de fe. Ustedes están rodeados de testimonios de hombres y mujeres de fe, tantos ellos cuanto los testimonios de fe de los que estamos hoy acá. Entonces,
Estamos tan rodeados, por eso es tan bueno tener amigos, hermanos de la fe que están llenos de testimonios. Tenemos los testimonios de los antiguos, tenemos los testimonios de los del Nuevo Testamento, porque ahí habla casi todo del Antiguo Testamento. Tenemos los testimonios de los del Nuevo Testamento, tenemos los testimonios de nuestros hermanos, tenemos una nube de testimonios de personas que han vivido por la fe y han vencido a los gigantes. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que por fe vas a poder vencer cualquier dificultad, cualquier problema. Está lleno de testimonios de fe que han creído. Estamos repletos, llenos alrededor nuestro, pilas de testimonios de hombres de la antigüedad y de hombres de hoy que han vencido sus problemas por la fe. Entonces dice, por eso que tú sabes que puedes vencer por fe. No dejes que el pecado que te persigue, que te asedia, te robe tu galardón, te robe tu fe. El pecado nos asedia, el pecado, nosotros vamos corriendo y el pecado nos quiere sacar de la fe. Pero mira lo que pasó, mira esto, mira lo otro, mira esta situación. Para comenzar a murmurar, para comenzar a quejarte, para comenzar a ver las dificultades. El diablo siempre nos va a querer sacar de la fe y llevarnos a la razón, llevarnos al cálculo, llevarnos a lo natural. Mira dónde estás, mira lo que tienes. Pero queridos, por la fe nosotros podemos ver lo que Dios tiene para nosotros adelante. Y así por la fe fue que Noé construyó el arca en un lugar que nunca había llovido, porque Dios le dijo que construyera un arca. Así por la fe Moisés cruzó el mar en seco, creyendo en el Todopoderoso. Cuando tú estás ¿sabes qué? El hombre que confía en el hombre es maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza no puede estar en tus títulos. Tu confianza no puede estar en tus propiedades, en lo que tienes en la cuenta corriente. Porque eso puede desaparecer. Ay, pastor, no diga eso. Pero porque cuando te vayas al cielo no va a haber nada de eso. Puede desaparecer cuando te vayas. Pero la fe siempre va a estar contigo. Porque hasta por la fe morimos creyendo que nos vamos con el Señor. Porque por la fe creemos que cuando vamos a morir nos vamos a encontrar con Él. Por la fe, cuando te dice, hoy la edad te está pasando, tú dices, uy, cada día pasa un año más me acerco a mi Señor. O sea, para mí la vejez es promoción porque estoy llegando cada día más a estar con el Señor. Cada día me acerco más al día de estar con Él. Por la fe. Por la fe creemos en que Dios va a suplir todas nuestras necesidades este mes. De febrero creemos por la fe que Dios lo va a suplir. Por la fe no andamos con miedo del futuro, sino que enfrentamos el futuro con fe en el Señor. Pero dice Pablo, despójate del pecado, despójate de las malas informaciones, despójate de personas que te tiran para abajo, despójate de personas que hablan mal de ti, despójate de relacionamientos con personas que te van a dañar. ¿Sabes que hay muchas mujeres que toman decisiones para estar con un hombre por miedo a la soledad? Porque tienen miedo a la soledad, pero están con un hombre sabiendo que ese hombre no es para ella. Pero aún así, por medio de miedo a la soledad, miedo a estar solo, toman decisiones y se casan con personas que solamente las destruyen por miedo a la soledad.
Tú tienes que confiar y hacer las cosas con Dios. No tienes que tratar de hacer las cosas a tu manera, hazlas como Dios quiere. Cuando andamos por fe, no tenemos miedo al futuro. Estamos seguros, estamos tranquilos. El diablo quiere enlazarnos, el diablo quiere robarnos, sacarnos, hacernos una trampa para que nosotros no sigamos adelante. Puede ser que un hermano no te habló como tú querías y te sientes ofendido. O no te miraron como tú pensaste, te sientes ofendido, mejor no sigo en las cosas de Dios. El diablo va a tratar de sacarte del camino de la fe. Porque sabe que el camino de la fe es el camino que te va a llevar a la victoria. Todos estos hombres fueron en contra de la corriente. De Noé se burlaban cuando hacía el arca, está loco. Como haciendo un barco tan grande, aquí nunca ha llovido. Pero por la fe no nos importa lo que digan de nosotros. No importa que se burlen de nuestra fe, porque por la fe vivimos, por la fe caminamos. Pero el diablo siempre va a tratar de asediarte con el pecado, con las malas palabras, con la negatividad, con estar mirando lo que vives hoy. Y puede ser que lo que vives hoy no es lo que tú quieres vivir. Pero no importa, por la fe tú puedes visualizar un futuro. Por la fe tenemos un buen futuro y eso no es algo que es algo garantizado, porque la palabra te dice que vamos prosperando a medida que nuestra mente es renovada. Vamos prosperando en todo, o sea, tu realidad de hoy no es la realidad de hoy, hay una realidad mejor con Dios. Aleluya. No buscamos los bienes ni las cosas, buscamos a Dios y las cosas vienen por añadidura. Las añadiduras llegan. La gente gasta toda su vida, su tiempo buscando las añadiduras y no hace lo mejor que buscar de Dios. No hace lo más importante que buscar de Dios. Entonces, Pablo dice entonces, concluye el mensaje de fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe que te está asediando el pecado? Siempre el diablo te quiere llevar a vivir una vida de impureza sexual, una vida promiscua, una vida de mentiras, de engaño. Te asedia, el diablo te asedia para mentir en una situación. Mejor enfrenta tu problema con la verdad siempre. Siempre tienes que, aún así en el error, aún así en la equivocación, tú tienes que enfrentar la situación con la verdad. Así se enfrentan las cosas sin miedo al hombre. Aunque hayas fallado y tienes que prestar cuenta, pone la cara, muestra tu error, pero anda siempre con la verdad delante. No dejes que el diablo diga, pero miente acá y hace esto, no va a ser tan duro. No, el pecado nos asedia a mentir. El diablo nos asedia a hacer cosas cerradas. Nos asedia para no dar cuando hay que dar su diezmo y ofrenda. No des, te va a faltar. El diablo nos asedia para que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. El diablo nos asedia para hablar mal de las personas y no orar por las personas, porque la palabra dice, bendice al que te maldice, ora por el que te calumnia. Pero el diablo nos asedia a hablar mal de la gente. El pecado nos asedia, nos quiere sacar de la carrera. El diablo usa personas muchas veces cercanas para decirte, no, mejor, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mejor quedémonos aquí, siendo que aquí donde vas a recibir la sabiduría para tener una vida de victoria, donde Dios te va a hablar, te va a alertar. El pecado nos asedia, pero dice, despojémonos del peso. Pero fíjense, dice, despojémonos. Tú tienes que hacer, tú te despojas de una prenda.
Tú te sacas la camisa, tú te sacas la chaqueta, tú te despojas del peso. Eso no lo hace el pastor, no lo hace tu hermano, no lo hace tu hermana, tu hijo. Tú haces tu parte. Tú te despojas de eso que te puede dañar. Nosotros sabemos lo que nos daña porque tenemos el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo siempre nos alerta lo que te puede traer daño. Pero nosotros tenemos que estar atentos a no salirnos de la carrera, despojarnos de lo que nos puede hacer caer, alejarnos de lo que nos puede hacer caer, cuidar las conversaciones que nos pueden hacer caer. Nosotros somos los que protegemos nuestra vida. Nosotros somos los que protegemos nuestros ojos, nuestras palabras. Lo que hacemos, no hacemos, somos nosotros que nos despojamos. Y despojémonos de todo peso. El pecado es un peso. Por eso la gente vive tan oprimida, porque vive en una vida sin fe. Y sí, una vida sin fe es una vida de pecado. Una vida de miedo, de incredulidad, una vida de incertidumbres, de decisiones tomadas bajo presión, bajo miedo. El mundo vive así. Pero nosotros no podemos vivir bajo ese yugo, ese peso. Despojémonos de ese peso. ¿Cómo? Andando en fe, creyéndole al Señor, creyéndole a sus promesas, creyéndole a los testimonios que hay antes de nosotros de hombres y mujeres de fe, o a los testimonios presentes de hombres y mujeres de fe que han vivido por fe y han vivido grandes victorias, dándonos a entender que Dios es real, que Dios existe, que Dios se mueve, que Dios hace cosas grandes cuando le creemos. ¿Está conmigo? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera tú no compites con el vecino. Esa carrera es una carrera, solo tú corres tu carrera. La carrera que tenemos por delante es única para cada uno. Amén. Tú no compites por ganarle al otro, porque la carrera es tuya, solo tuya. La que Dios te llamó a correr es tu carrera. Hay una carrera tuya que tú la corres solo. Entonces solamente tú puedes perder. Tú no vas a hacer perder a otro, tú vas a perder cuando no corres tu carrera. Tú pierdes tu posición, tú pierdes el plan de Dios para tu vida cuando decidimos no correr nuestra carrera. Somos perjudicados personalmente. Pero Dios nos llama a correr una carrera. Hay un plan, un propósito único para cada uno de los hijos de Dios. Cada uno es un proyecto divino de Dios. Tú eres un proyecto único. Por eso hay potencial, hay dones, hay talentos que están en tu vida porque Dios te llamó a correr una carrera única. Solo tú puedes correr esa carrera. Solamente tú tienes el talento, el potencial, la gracia, los dones para hacer lo que Dios te manda hacer en esa carrera. Estás capacitado para el triunfo. Cuando Dios te hace correr, Él te capacita con todo para poder llegar a la meta. Pero las distracciones que vienen en el camino son las que nos sacan de la fe. Las distracciones, la murmuración, la queja, el cagüín, la copucha, la mentira, el pecado, propuestas erradas de pecado que te atraen para destruir tu vida. El diablo siempre te va a estar asediando cuando tú estás firme. Por eso dice la palabra, cuando estás firme, mírate de no caer. O sea, estás corriendo la carrera firme, mira, que no te distraiga nada para no caer. Porque el diablo no va a desistir ni de día ni de noche de nosotros. Entonces nosotros tenemos que correr una carrera inteligente, sabia. No podemos correr una carrera cristiana sin entender el mundo espiritual, sin entender que hay un mundo invisible que nos quiere sacar de la carrera, nos asedia. Ellos están alrededor buscando a quien devorar, dice la palabra. Andan buscando a quien devorar.
Pero cuando nosotros estamos llenos de la palabra, una mente de la palabra, una mente de Cristo, una mente enfocada, el diablo, por más que intente, no nos va a sacar. Cuando una persona sale de la carrera, cuando vemos a muchos creyentes saliendo de la fe, se distrajeron. No tomaron en cuenta los consejos de Dios y cayeron. Pero ese caer no viene de repente, viene porque no quiso seguir el camino. ¿Está conmigo? Aleluya. En este mismo sentido de la carrera, de correr, hay un ejemplo que habla sobre un soldado. Un soldado que está en la milicia. Ese soldado está enfocado en obedecer a su comandante, a su general. Él sigue las órdenes de su general. Él está enfocado como un soldado en hacer todo lo que, las reglas y lo que tiene que hacer para poder ser un buen soldado. ¿Está conmigo? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjese que cuando dice acá ninguno que milita, ninguno que está en un regimiento, se enreda en los negocios de la vida, no, él no sale del turno de estar ahí para ir a pecar a la calle, a hacer cosas, prostituirse o ir a emborracharse. Él está enfocado en lo que dice el ejército, en lo que dice su misión. Hay una misión, probablemente puede estar preparándose para una guerra, entonces ellos tienen que estar concentrados. No se va a enredar con las cosas de la vida. No va a perder fuerzas haciendo cosas que te pueden distraer. Porque ese es el pecado que nos quiere asediar, que busca de alguna manera por la televisión, algún amigo que no es creyente, alguna amiga que no es creyente, alguna situación que está pasando te quiere distraer para botarte. Porque cuando estamos corriendo bien la carrera, el diablo no está contento con nosotros. Él quiere distraernos con alguna cosa. Oye, justo me llamó esa persona, yo venía a la iglesia, justo. ¿Ha escuchado eso? Dice, oye, justo pasó esto. ¿Y usted qué hizo? Se enredó en lo que no se debía enredar. Se metió donde no tenía que meterse. Fíjese que la palabra enredar, la palabra griega de enredarse, es la palabra griega empleco. Y cuando estudiamos el griego, empleco significa una persona que se enreda en las ropas. No sé si te ha pasado que se te cayó a lo mejor el pantalón y te enredaste y te caíste. Se enreda en las ropas. O una persona que queda presa en alguna trampa, en alguna planta trepadora, se metió en un lugar y la planta lo agarró y se metió y no pudo salir. Quedó enredado. Esa es la palabra enreda. Que no, cuando dice, se enreda en los negocios de la vida. Se mete en un lugar que lo agarra. Y después no puede salir de ahí porque está agarrado. Una mujer metiéndose con un hombre que no le corresponde y se empieza a enredar. Y se enreda hasta el punto de que destruye su llamado. Kathryn Kuhlman, una mujer poderosa, siempre hablamos de ella, tiene libros, pero ella se enredó con un tipo que no era el hombre de Dios y estuvo como 7 años desaparecida porque se metió con un tipo que no era un hombre de Dios y se enredó ahí y su llamado se sofocó. Kathryn Kuhlman. Después se separó del tipo y volvió a levantar su ministerio. Entonces cuando
Tú sigues a Dios, tú tienes que correr la carrera inteligentemente, atento a lo que a lo que estás haciendo. Y también después dice en el versículo 4, y también el que lucha como atleta, que habla de un atleta ahora, en el mismo 2 Timoteo 2, 4 al 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Fíjese, para poder ser coronado el atleta tiene que correr legítimamente. No puede ir corriendo y después, voy a conejear por aquí, me voy a meter y voy a llegar, me metí, crucé y llegué a llegar a la meta antes, pero fue ilegítimo. Amén. El labrador, el agricultor, para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea, el agricultor no puede esperar tener frutos, cosecha, si no trabaja. Amén. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que aprender con la palabra, vamos haciéndonos más sabios, más inteligentes, porque entre más conocemos a Dios, estudiamos rema, hicimos 2 años de rema, hicimos el discipulado, nos congregamos, cada vez somos más inteligentes. Entonces cada vez hay menos probabilidades de que el diablo te saque de la carrera, porque tú estás más conectado con Dios. Esa es la idea. O sea, de eso se trata. Horas, vives una vida diaria con el Señor y eso te hace tener una vida que agrada a Dios y tu carrera comienza a avanzar. Y lo bueno que es que con Dios aceleramos el paso, no caminamos como tortuga. Con Dios la cosa es acelerada, es rápida, pero siempre detrás de Él. Pero Él te puede llevar a un nivel de aceleración cuando están las condiciones en tu vida. Y te puede llevar a otros niveles. Amén. Por eso me gustó, hablando de la sabiduría, porque la sabiduría es lo que es la palabra entendida por nuestra vida. Me gusta lo que dice Salomón aquí en el Proverbio capítulo 2. Proverbio capítulo 2, versículo 1. Porque para correr esta carrera, como les decía, tenemos que correrla con sabiduría, con inteligencia. Y aquí Salomón, que fue el hombre más sabio en el Antiguo Testamento, no quiere decir que fue perfecto, hizo cosa equivocada, pero él tenía igual sabiduría. Pero aún así, cuando tú no aplicas la sabiduría, puedes hacer cosas erradas. Aún siendo el más sabio del Antiguo Testamento por lo que escribió. Pero él cometió errores graves. Amén. Entonces él mismo escribe bajo también su experiencia también. Porque él también hizo cosas equivocadas, pero sabe por qué lo hizo. Cómo se distrajo. Proverbios capítulo 2, verso 1 dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras. Fíjense, aquí está hablando a los hijos. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Usted cuando viene al culto no está metido en el WhatsApp ni en el Facebook, porque usted está atento a la sabiduría. Si usted hace eso, ¿a qué vino? Porque tú tienes que estar atento a lo que Dios te quiere hablar. Los tontos, los necios, se ponen en el Facebook, WhatsApp a escribirse, a hablarse. Siendo que Dios quiere que estemos con nuestros oídos atentos a la sabiduría. Dice, atentos al oído, tu oído a la sabiduría. Si inclinareis tu corazón a la prudencia, si clamareis a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como tesoros,
entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová no es miedo a Dios porque Dios es bueno. El temor de Jehová es el respeto a su palabra. Respetar su sabiduría y sus consejos. Cuando tú llegas a ese nivel de no querer hacer las cosas, como decimos los chilenos, a nuestra pinta, a como se nos da la gana. Cuando hacemos las cosas como Dios quiere que las hagamos, es el temor a Dios. Y ahí es el principio de la sabiduría. El respetar, cuando tú respetas a Dios, tú no vas a tener una relación con alguien que no ama a Dios, que es una guagua espiritual. Cuando tú tienes temor a Dios, tú no vas a meterte a pornografía en el Instagram o en el Facebook o en el Internet. Cuando tú amas a Dios, tú respetas a Él y te cuidas de hacer las cosas que a Él le agrada. Hacemos lo que a Él le agrada. Eso es sabiduría. Eso no es ser reprimido. Porque nosotros fuimos libres del pecado de hacer lo incorrecto. Nosotros somos libres para escoger. El pecado no tiene autoridad para tomar nuestros ojos y llevarnos a ver cosas impuras. O hablar mal de personas. La boca no habla sola. La mente no piensa sola, porque dice la palabra, en esto pensad, Filipenses 4, en esto pensar en todo lo puro, amable, benigno, de buen nombre, si digno de alguna cosa buena, en eso piensa, porque lo que yo pienso después es lo que voy a hablar. Entonces si yo tengo temor a Dios, respeto a Dios, yo sé que eso que estoy pensando no está en línea con la palabra, yo voy a resistir ese pensamiento y lo voy a resistir hablando. Yo no puedo pensar eso no está correcto. No. Porque he oído la palabra, he inclinado mi oído a la palabra, a la sabiduría, a la inteligencia. Y eso me trae un respeto a Dios. Y el respeto, esa prudencia que habla ahí, te hace sabio, te hace tomar decisiones asertivas. Porque tú siempre pones al Señor en todo lo que tú haces. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Wow, no haría esto que estoy pensando. Lo desechas. Lo desechas. Y ahí donde este hombre y esta mujer de Dios empiezan a ser forjados para ser hombres y mujeres grandes en el reino. Porque han decidido someter sus pensamientos a hacer la voluntad de Dios. Y rechazar ese pecado que te asedia, que te quiere tirar para afuera, que te busca. De todas las maneras que puedan haber. Aleluya. Diga, Dios es bueno. Y viene un versículo, que está en Hebreos capítulo 10, versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32 y 33. Aquí hay algo que estuve estudiando y uno se da cuenta de a sí mismo, porque como estamos hablando de que el diablo te asedia con alguna cosa, fíjese que aquí dice Hebreos 10:32, pero traer a memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste un gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Fíjense que dice acá, cuando fuiste iluminado, sostuviste un gran combate.
esa palabra gran del griego es polus. Y la palabra polus habla un enorme número, un grado elevado, un gran combate, que son ataques significativos o tipo de pruebas que exigen toda tu determinación para mantenerte firme y no desistir. Combate, esa palabra combate es la palabra o lucha, viene de la palabra griega atlesis, que se refiere a un atleta comprometido. Y padecimiento o sufrimiento es patema, que es una presión mental, porque él dice acá, fuiste hecho espectáculo, tuviste un gran combate de padecimiento. Entonces ese padecimiento es presión mental, sufrimiento que afecta a la mente. Entonces, muchas veces estamos a lo mejor en una conferencia profética como tuvimos en noviembre y de repente te dan una palabra. Y esa palabra, después de haber sido iluminado, después de haber recibido una revelación, algo Dios te habló. Tú vas a ir a las naciones, no sé, Dios va a hacer esto contigo. Inmediatamente el diablo se va a levantar para decirte en tu mente, tú no, mira lo que pasó ahora, mira, tú las naciones. Inmediatamente que el Señor nos va a dar una palabra iluminada, nos va a decir o nos va a separar como un ministro, va a hacer algo, inmediatamente que somos iluminados, inmediatamente viene un padecimiento mental. Tú tienes que estar preparado. Yo quiero que Dios me hable, ya Dios te va a hablar, pero tienes que estar preparado para que cuando Dios te hable y te hable algo grandioso, estés listo para no sofocar tu fe cuando el diablo te quiera mostrar, mira tu realidad. Mira tu realidad. Somos iluminados, Dios nos habla cosas grandes. Inmediatamente el diablo te va a poner padecimientos mentales, aflicción mental para que lo que recibiste no acontezca. Y es ahí donde nosotros debemos andar en fe. Cuando tú estás en las cosas de Dios, el diablo siempre va a intentar pararte. No, el Señor habló conmigo, estuve estudiando, hablando, el Señor me dijo que yo iba a ser una profeta en las naciones. Al otro día te llama el banco por esa cuota atrasada. Y el diablo te dice, ¿y tú? ¿Que no pagas tus deudas? ¿Profeta para las naciones? Naciones nada. Tú no. Es un ejemplo. No, el Señor me dijo que iba a ser una gran empresaria. Ese día habló cosas grandes a mí. Guau. Y Dios me habló y esto. Y el dueño del local te dice, oiga, sabe que tengo otro arrendatario, quiero que se vaya. Y ahí donde entra la fe. Y ahí donde la gente dice, ay, no era para mí, yo no puedo. El diablo asedió tu mente, presionó tu mente para volver a lo natural, hacer un pollo ahí, donde Dios te quiere como un águila. El águila mira, Dios nos llama de águila, no de pollo, así que andan ahí en el suelo. El águila es de visiones, visionario, ven grande. Cuando tú estás con pollo, piensas como pollo. Entonces de repente aparece un águila y los pollos se asustan. ¿Cómo está diciendo eso? Son grandezas, ay, yo es que sigo siendo pollo mejor.
Pero para vivir lo grande tienes que ser como Noé, como Moisés, como todos estos hombres de Dios. Pensar en grande. Y aún en medio de que el faraón perseguía a Moisés, no desistió. Ay, mejor devolvamos. Oye, devolvámonos, mira, está el mar aquí. Está el mar aquí, vamos a dar la hora, vamos, devolvámonos, ya, vámonos. No era para salir, nos equivocamos. ¿Se imaginan a Moisés ahí? Por eso que es por la fe que pasó el mar en seco. Porque Moisés nos dijo, hoy aquí hay el mar, nos equivocamos de camino, vienen los del ejército, entreguémonos mejor. Viene la policía, entreguémonos mejor. Entreguémosle todo el oro y la plata que nos dieron. A lo mejor vienen a buscar todo el oro y la plata que nos entregaron porque salieron con oro y plata. Entreguémosle el oro y la plata y devolvámonos nomás, volvamos a ser esclavos ahí, vamos a la cárcel de nuevo. Volvamos a nuestras cárceles mentales. De que no puedo, que es difícil, que para mí no alcanza, para el otro sí, pero yo no. No, el otro sí, yo no. Está lleno de gente en cárceles mentales, en pensamientos equivocados. Por su experiencia, por su pasado, por sus malas experiencias. Porque con Dios vamos a tener siempre una buena experiencia. En medio de la tempestad, le damos con fuerza y terminamos diciendo, wow, salimos adelante. Pero las cosas de Dios son con esfuerzo, son con valentía, esto no es una cuestión como un juego, como algo motivacional. Hoy estoy motivado a ser cristiano, mañana no, hoy no quiero ser cristiano. ¿Se han fijado que la gente de repente se motiva en hacer algo, ya, y después los cuatro, ya después ya no vienen menos en una cosa, después se desmotivan las personas, se desinflan. Ay, vamos a ver, llegó esa nueva tienda, vamos a la tienda hoy, pero en la tienda era, guau, llegó. Ya después ya no, se vació la tienda, ya después la gente ya no lo ve como común ya. Pero al principio, o personas que van a estudiar en la universidad, a la carrera, voy a la carrera. Empiezan las primeras malas notas, ay, mejor voy a salirme. Se desinflan. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Otro día hablaba con la Marcelita, me hablaba de un estudio que había de gente que va a estudiar en Harvard, la mejor universidad del mundo, Harvard. Y de 5 estudiantes, 4 deprimidos y uno exitoso hacia el máximo. ¿A qué se debe? Actitud de fe. Actitud que vamos a... A mí me hubiera gustado tener esta fe cuando estudié en la universidad porque era negativo. Por eso siempre fui del montón nomás. No era de los sobresalientes porque era del montón, porque no tenía una actitud así, ay, la prueba de que está difícil, ay, hoy qué difícil el ejercicio, ay, qué difícil esto, qué difícil. Todo lo enfrentas que era difícil. Después veía a ese compañero que sacaba oye, ¿cómo lo hizo? Pero siempre andaba con una actitud positiva. En el trabajo también, oye, pero tiene menos títulos que yo y mira dónde está, porque tenía una actitud buena. Cuando el jefe le decía algo, no, yo lo hago, sí, de alguna manera. Cuando te decía a ti, haga, no sé. Ay, no, déselo a otro. Actitud. Tenemos que tener actitudes de fe, porque creemos a un Dios de fe. Tenemos que vivir como en victoria. Y podemos ser brillantes en cada lugar que Dios nos ponga. Brillantes, brillar, porque Dios nos llamó a brillar. Ser sal,
que sazona la tierra, ser luz que ilumina la tierra. Tenemos que brillar. Y tenemos todo, tenemos la fe, el Espíritu Santo, la palabra, una buena iglesia, un buen pastor, que nos enseña bien, que nos instruye. Tenemos todo para brillar, para no ser del montón, para que la gente diga, oye, ¿cómo lo haces tú? No, es que yo soy creyente, yo creo en Dios, yo he aprendido de la palabra, la sabiduría, la inteligencia. Y esa sabiduría y esa inteligencia me ha llevado donde estoy ahora. Amén. Terminemos el proverbio. Y con esto cerramos la enseñanza de hoy. ¿Ha aprendido algo, no? Yo también. Entonces, estábamos leyendo Proverbio. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, Proverbios 2:1, de ahí en adelante estábamos leyendo. Si clamares a la inteligencia y la prudencia, dirás tu voz. Si como a la plata la buscares y las escudriñares como tesoro, o sea, aquí como si en la plata, como gente trabaja casi 24 horas, alguna gente por la plata. Si la gente fuera así con el Señor, serían inteligentísimos. Eso está diciendo. Y la escudriñaras como a tesoros. O sea, lo que usted recibe acá es tesoro, más que la plata. Oye, ¿sabes qué? Hay una horita extra para hoy día, para el jueves. Oye, tengo culto en la iglesia. Ahí recibo más que estas 10 luquitas más. Lo que yo recibo allá, más que 10 luquitas más. Así que dale a otros esas 10 luquitas. A mí yo voy para la iglesia. Porque no tranza la sabiduría. 10 lucas. Para recibir esto no tiene precio. 10 lucas. Entonces entenderás el temor de Jehová. Ahí entenderás el temor, el respeto a Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios. Porque cuando tú das tu tiempo, yo me acuerdo, llevaba 20 años trabajando de ingeniero y estaba bien, exitoso, porque era diligente. Pero el Señor me dijo, yo ahora quiero que me sirvas a mí. Y yo siempre decía que Él me dijera eso. Entonces, ¿se fijan que hace 1 año y medio soy más sabio, más inteligente? Mejores son mis prédicas. De 1 año y medio, llevo 1 año y medio que salí de trabajo dependiente para servir al Señor. Y son mejores mis prédicas, ¿por qué? Porque tengo más tiempo para meditar, orar, pensar y darle un buen mensaje a usted. Los días jueves que estaba trabajando no podía darle un buen mensaje porque no tenía tiempo para estudiar, para orar, estudiar. Amén. Cuando la palabra para ti es un tesoro y la vida de Dios es un tesoro, puedes dar pasos de fe como lo di yo. Y creer que Dios me estaba diciendo. Pero Dios trató conmigo por un buen tiempo. Y yo quería, pero Él me dijo, cuando era el momento de hacerlo, lo hice. Llevo 1 año y medio. Y mis prédicas han mejorado y he viajado por el mundo predicando. Aleluya. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Usted cree que de dónde viene lo que yo doy? De Jehová. Pero a mí me llegó así por osmosis, así, recibe. No, porque tuve que estudiar, prepararme, estudiar la Escritura, profundizar. Y ahí yo le puedo dar un mensaje. Bueno, lo que yo le enseño aquí hay estudio, hay tiempo. El tiempo que usted no tiene porque trabaja, pero aquí hay alguien que tiene el tiempo para que usted pueda recibir en un poco tiempo lo que yo puedo estar recibiendo en más tiempo. Porque de Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente, con sinceridad.
Yo le puse ahí un paréntesis. Cuando tú eres sincero, caminas en sinceridad en la vida, das la cara, eres correcto. Dios es un escudo, te protege. Aún en tu error, pero eres sincero después para reconocerlo, aún en eso Él te protege. Porque ninguno es perfecto, vamos a fallar. Pero cada vez va a ser menos. Cada vez va a ser menos. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderán justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. ¿Sabes que la práctica de Dios te hace entender lo que es bueno y malo? No aprenda el malo haciendo lo malo y dice, oye, era malo que estaba haciendo, ahora que me está pasando esto me doy cuenta que era malo. Aprenda por la palabra para no hacerlo. Cuando Dios le está diciendo no lo haga y usted le da, ¡paf! Yo siempre lo hablo eso como una persona que empieza a pasar las luces rojas. Yo he visto muchas personas que Dios le dice no lo hagan y empieza a pasar la luz roja en el auto. Es como pasar las luces rojas en un auto a 120. ¿Qué va a pasar? Va a chocar, va a destruir el auto. Lo más probable es que quedes tú también casi muerto. Entonces cuando Dios te está mostrando, ¡ey, no! Roja, 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 tiene el Espíritu Santo, dice, no, roja, roja, no, no. Y tú le dale. Prepárate para el hoyo, el choque. Por eso la palabra dice, tras la soberbia viene el quebranto. Una persona soberbia que no, ¡puf! Después termina todo humillado, estoy mal, ayúdenme. Y ahí viene el Señor y te ayuda. Pero dejaste una secuela. Y Dios te ayuda. Porque Dios nunca nos deja, gloria a Dios. Que Él nunca nos deja. Ahora Él nos deja que hagamos lo que queramos. Porque Él nos enseña, pero Él nos dice, tú tomas tus decisiones. Él te pone alerta, el Espíritu Santo te alerta, pero tú decides, Dios no te va a venir ahora, no lo hagas, porque si lo haces te va a pasar esto. Yo te digo y bajo del cielo para decirte que no lo hagas. Quiero darte una mala noticia, nunca Dios va a hacer eso. Para eso Dios dejó su palabra. Y para eso te dio el libre albedrío. Escoge. Son nuestras elecciones. Son nuestras elecciones que nos van a llevar al fracaso o a la victoria. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Fíjense, te liberta de los hombres que hablan perversidades, que te llevan a cosas erradas, al pecado. Te va a librar la sabiduría de la perversidad, de esos hombres que te quieren destruir con pecado, que te están proponiendo pecado. Que dejan los caminos derechos, fíjense, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esos hombres te quieren llevar a las tinieblas, a la oscuridad, al pecado, a la fornicación, al adulterio, a la inmundicia sexual. Que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en la perversidad del vicio. Están en el vicio, en la cocaína, en la marihuana, en el alcohol, y te dice, ven, esto es bueno. Cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Será librado de la mujer extraña, para los hombres, esa mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida de su pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se alleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarán por el camino
de los buenos y seguirás la vereda de los justos. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Amén. Es bueno estudiar proverbios, es bueno que lea proverbios en su casa, porque ahí hay sabiduría y consejos buenos para tener una vida que agrada a Dios. Amén. Recuerde siempre que la bendición está en oír y practicar. Oír y practicar. Ese es nuestro camino. En ese practicar a lo mejor no lo vamos a practicar bien al principio, pero queremos hacerlo. Nos esforzamos en hacerlo. Y trabajamos para eso. Y así vamos a poder, porque el apóstol Pedro dice, cuando uno, en segunda de Pedro dice, si tú haces todo esto, no caerás jamás. Pero ese caer habla de un caer de pecado duro, que tu nombre, tu vida es expuesta. ¿Ok? Porque siempre vamos a tener falla, no sé, le contesté mal, hablé mal, grité a lo mejor, dije, no debía haber dicho eso, fue un mal chiste. Fallas que vamos sintonizándonos. Pero caer así, ¡paf!, en una relación sexual ilícita, en codicia de dinero, en una cuestión así grave, no vamos a caer si mantenemos la sabiduría. Si nos protegemos en la palabra y si hacemos lo que la palabra nos manda, no vamos a caer en algo horrible que nos va a parar en la carrera y nos va a detener. Y nos va a sacar de esa carrera que estamos corriendo y el pecado nos asedia y nos sienta y nos para. ¿Está conmigo? Diga, Dios es bueno. Aquí hay un buen libro para que usted pueda, acuérdese que para crecer hay que añadir a nuestra fe conocimiento. El espíritu de fe, hablamos de fe hoy día. El espíritu de fe de Mark Jenkins, un hombre de Dios, yo recomiendo este libro, lo leí, muy bueno. Debido a Jesús, de Kenneth Hagin Jr. También todos los de Kenneth Hagin son... Ahora, si usted lee poco porque es chiquitito. Si a usted le gusta leer más, este es más grande. Tenemos buenos libros para que usted crezca en la sabiduría. Amén, en la inteligencia. Debemos nosotros trabajar en el conocimiento de Dios. Somos nosotros que le añadimos a nuestra fe, conocimiento y sabiduría. Nosotros. Somos nosotros que trabajamos nuestro crecimiento. Amén. Aleluya. Entonces ya estamos cerrando nuestro culto. ¿Hay alguno de ustedes que hoy día vino con algún dolor, enfermedad, molestia? La Biblia dice que impondremos las manos por los enfermos y estos serán sanados. Amén. ¿Hay alguien o están todos sanos? Todos sanitos, gracias a Dios. Álvaro. Álvaro, no. Luis. Luis Mejías. ¿Qué tiene?
¿Hay alguien que aún no ha sido bautizado por el Espíritu Santo con la evidencia bíblica de hablar en otras lenguas? Jesús, en el libro de Hechos capítulo 1, antes de partir al cielo, Él nos da el consejo que íbamos a recibir poder. Y el poder llegó en el capítulo 2, cuando llegó el Espíritu Santo. Y vino el Espíritu Santo y hablaron todos en lenguas, que son lenguas espirituales que nos ayudan a orar con Dios perfectamente. No entendemos, pero Él entiende y Él trabaja a nuestro favor o al favor de otro. Y además el orar en lengua nos ayuda a fortalecernos, a estar fuerte por dentro, porque espíritu, es una oración espiritual, de espíritu a espíritu. Entonces, en la Biblia vemos que al imponer las manos por los discípulos, ellos recibían el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Amén. Entonces, si hay alguien que aún no ha recibido y hoy quiere recibir, podemos orar por usted y creemos en la unción viniendo que la va a bautizar y va a hablar en lenguas. Amén, que le va a ayudar a su vida de fe. Amén. ¿Hay alguien que quiere hoy día recibir? Amén. Bueno, hemos estado hablando del libro de Malaquías 3:10. Todos estos días he venido ese versículo, cuando llegamos a esta etapa del culto. Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Querido, en los tiempos que el mundo vive, que no viven en la sobreabundancia la gran mayoría, Dios nos dice, yo quiero sobreabundarte. Yo quiero que tú estés en un nivel más alto, financiero. Porque habla de finanzas, sobreabundarte. Porque habla de bienes y riquezas. Entonces, Dios nos da las claves financieras. Hay muchos hombres que hablan de ser exitosos en la finanza, de saber invertir en la bolsa de valores y esto y lo otro, que son estudios naturales, que obviamente que ahí hay un trabajo y obviamente que si llega a estudiar y a prepararte bien puedes llegar a ser un buen hombre de negocio. Pero aquí Dios nos muestra algo espiritual. Él nos puede hacer prosperar en nuestras finanzas, sobreabundándonos, haciendo algo nosotros, que es trayendo a nuestra al alfolí, donde tú aprendes la palabra, donde te alimentas, porque para que haya alimento en la casa, tú tienes que traer tu diezmo y tu ofrenda, y así obviamente podemos tener un buen lugar, un buen local, para poder enseñar y alimentar a los otros. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos esa parte, en amor, en alegría, con revelación, no es por obligación, no es con tristeza, dice, es con revelación, es con iluminación. Y ahí también está lo que hablamos de ser iluminado. Fíjate que una persona cuando decide, yo sé que ya muchos ya lo practican, pero hablemos de una persona que se le ilumina y dice, voy a practicar, voy a dar mis diezmos. Se le iluminó, vino la iluminación. Al otro día el diablo te va a hacer, mira lo que hiciste. Mira, debiste haber pagado esa cuenta que llegó con ese dinero. Inmediatamente viene la persecución a la palabra. Es cuando la palabra habla de la semilla que cae en diferentes tierras. Inmediatamente que la semilla, que es la palabra, cae en la tierra, que somos nosotros, inmediatamente dice, viene el diablo y quiere robar la semilla. Siempre el diablo va a querer robar la semilla que él coloca. Por eso que cuando tú estudias tienes que estar atento a la palabra, porque el diablo va a querer inmediatamente traer algo para robarte ese pensamiento bíblico de la palabra, para poner su pensamiento de incredulidad, de duda y miedo. Amén. Por eso que cuando damos diezmo y ofrenda tenemos que ser pacientes para la sobreabundancia. Puede ser, pero no es tan normal. Pero puede ser que tú das justo diezmo y ofrenda y mañana te llega una sobreabundancia y puede ser.
Pero normalmente no es así. Normalmente es cuando tú estás continuamente haciendo eso, mes a mes. Quizás está ahí, en el límite, pero estás ahí. Que de repente viene una sobreabundancia que tú quedas, wow. Normalmente es así. Puede pasar porque la fe mueve montaña y justo tú tienes que pagar una gran cuenta mañana y Dios te dice, da ese dinero y mañana justo te llega ese gran dinero y puedes pagar la cuenta. Puede acontecer porque con Dios todo puede acontecer. Pero normalmente uno visto por los años de cristiano, por los años de experiencia, normalmente no sucede así. Normalmente es mes a mes, mes a mes. Parece que nada está pasando, es como el agricultor. Parece que nada está pasando, pero él sabe que sembró la semilla y que de repente va a empezar a salir unos brotes. Pero no es al otro día, no es al segundo día. Normalmente pasan semanas, pero él no deja de regar la semilla. Ahora, ¿cómo riego yo mi semilla cuando doy? Acciones de gracia. Gracias, Señor, porque yo sembré mis diezmos, mi ofrenda, nada faltará. Gracias, Señor, porque yo soy un diezmador y un ofrendador. Ese es regar la semilla. Y al otro mes, nuevamente seguí sembrando. Y al otro mes seguí sembrando. Hasta que llega la cosecha. Y la cosecha es sobreabundante. Esa cosecha que después llega el agricultor y dice, wow, sembré trigo y el trigo me dio no sé cuántos kilos, los camiones están llenándose, voy a ir ahora al molino. Mi abuelo sembraba trigo, por eso me acuerdo. Cuando él sembraba trigo y después llegaba el camión, se llenaba y decía, el trigo estaba bueno, no estaba sucio, había harto, y guay, quedaba alegre, guau. Había buena comida ahí en el campo porque estaba alegre el tata, porque habíamos tenido unos buenos trigos y estaba limpio, y iba a venderlo al otro día y iba a ganar plata. Pero ahí estaba el viejito con sus trabajadores cuidando el trigo, cuidándolo de la maleza, viendo ahí, trabajándolo, esperando el día de la cosecha, contratando el camión para trillar el trigo. Era un camión gigante que agarraba el trigo y echaba todo el trigo ahí atrás. Antiguamente eran en caballo. Bueno, tú sois del sur, ¿cachai eso? El caballo, esa fue una cuestión así loca. Llevaban días trillando, ¿no? La máquina en 3 horas trillaba toda una hectárea. Rápido. Y después venía la cosecha, el cheque. ¿Ah? Mejoraba la comida. ¿Ah? Mejoraba los dulces para los nietos. Todos disfrutábamos la cosecha, po. Porque cuando uno recibe la cosecha, los que están a tu lado también son beneficiados, po. Amén. Entonces, el diezmo y ofrenda es un campo grande. Nunca falta terreno para sembrar. No, pastor, no voy a sembrar porque yo creo que ya está, hay mucho dinero aquí en esta iglesia, ¿ya para qué? Ya dan mucho aquí, no voy a dar aquí. No, aquí siempre se puede dar. Este es un campo, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, las naciones. Así que aquí puede dar nomás tranquilamente. ¿Por qué? Porque aquí se trabaja en el mundo. Amén. Y usted va a experimentar lo que Dios dice ahí también en Malaquías 3:10. Pruébame. Igual cuando uno lee eso dice, y hasta uno como que le da vergüenza, ¿cómo yo voy a probar a Dios? Sí. ¿Eh? No sé, a mí me pasa probarlo a Él si yo no tengo que probar a Dios, si yo sé que Él es real y yo sé que Él es poderoso. Para hacerme sobreabundar no tengo que probarlo, pero Él dice, pruébame. Yo creo que algunos son más choros, ¿eh? Yo te voy a probar. Está bien, porque Él dice prueba, no, está bien, es tu forma de ser, cada uno es diferente aquí, po. Ninguno igual ni en cara ni en nada. ¿Ah? Gracias a Dios, que somos únicos. Bueno,
Me perdí con me reí, me perdí. Ya, me perdí. Pero bueno, demos los diezmos y la ofrenda. Yo creo que ya con lo que le he dicho, tienen bastante argumentos para... Por eso dice que Dios ama al dador alegre, porque cuando tú escuchas esto, como que se te empieza a cambiar la cara. Ah, no es tan malo. Es bueno al final, es bueno porque Dios me hace sobreabundar. Y me dice que lo pruebe, a ver si no abriré. Ahí me volví al mensaje. Y pruébame a ver si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y ahí entra la fe. La fe es creer que yo estoy dando ese diezmo y ofrenda, el 10% de mi sueldo, de lo que gané, trabajé. La ofrenda, que lo que Dios pone en tu corazón, eso es lo que Dios pone en tu corazón, el diezmo no es lo que Dios pone en tu corazón, es lo que Dios dice, el 10%. La ofrenda es lo que Dios pone en tu corazón y tú vas con alegría, sabiendo que esa semilla va a traer buenos frutos. Amén. Muchas veces pasa que uno va al supermercado y están tú llegando y pones la oferta. ¡Qué bendecido! Tú dices, wow, justo pusieron la oferta cuando llegué yo. Diezmo y ofrenda. Hay que ver también el funcionamiento de diezmo y ofrenda. También debemos verlo en eso. Que justo llegué y justo quedaba el último producto. ¿Cuánto le ha pasado eso? Diezmo y ofrenda. También tenemos que mirar esos detalles. Porque al final Dios nos hace ahorrarnos dinero. Porque dice que Él reprenda al devorador. ¿Qué es lo que te devora los dineros? Los imprevistos, la gotera, el imprevisto que el auto se te echó a perder, que no te sube la cuestión, que el calefón no funciona, que justo salió una cuestión acá. Los imprevistos son los que nos quitan la plata. El seguro, que esto, el otro. Entonces, los imprevistos los paramos con diezmo y ofrenda. Al contrario, vamos y la oferta. Tú llegas y la niña te dice, no, pero sabe que hay un producto y acá y le sale menos y acá. ¡Oh! Y te ahorraste esas luquitas. Y antes que llegaba el fin de mes con el peso contando las chauchas y ahora llega el fin de mes con dinero. Porque él reprendió el devorador por tu fe. Amén. Por eso es bueno diezmar y ofrendar. Por eso no obligamos, enseñamos. No obligamos, enseñamos. Si usted quiere probar a Dios, experimentar lo que le digo, pruébelo. Pero yo le digo una cosa, no es magia. ¿Ah? No es magia, esto es continuidad, una carrera es perseverar mes a mes, mes a mes, mes a mes. Pero ahí tú en ese mes a mes ya empiezas a experimentar cosas diferentes. Amén. Y llegamos a ese nivel de la sobreabundancia. Amén. Eso incluye la salud. Hay protección de salud. Porque la salud es cara. My gosh, enfermarte en este país y en cualquier país es caro. En cualquier país es caro. No solo en Chile, si usted cree que es solo, no, todo parte es caro. Pero Dios te protege hasta en eso porque tú estás siendo un sembrador fiel al reino. Ya, bueno, ya, con todo eso yo creo que tiene argumento para poder dar sus diezmos y su ofrenda con alegría. Amén. Aleluya, le invito a ponerse en pie, vamos a cantar alegremente. Dios es bueno. Yo voy, Dylan. Yo voy. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y cómo no he de alabarte,
Aleluya. Ponga sus manos en dirección ahí al alfolí. Diga conmigo, gracias Señor por el dinero, por la abundancia que tú me das día a día. A tal punto que puedo dar mis diezmos y mi ofrenda con alegría. Gracias Señor por la unción que has puesto en mi vida para prosperar en todos los caminos y poder ser diligente en el diezmo y la ofrenda. Amén. Aleluya. Tenemos que ser agradecidos de que hay una unción de Dios en nuestra vida que hace que podamos hacer buen el trabajo y seamos buenos trabajadores donde estamos.